Bueno, estamos de vuelta acá en el programa Iquique, La Pampa y su historia. ¿Usted ha escuchado hablar de la caleta Junín? ¿Ha escuchado hablar de la caleta Junín? Sí, es una caleta, ¿cierto?, patrimonial aquí en la costa de nuestra región. Sí, pues vamos a hablar un poquito para que la gente conozca. Hay muchos viejitos que nacieron ahí en Caleta Junín. Y Escuchamos. quizás ya no están con nosotros, pero En el ellos recuerdo. conversaban siempre en el recuerdo de su gran caleta. Junín es una de las tantas caletas de nuestro litoral, pero a diferencia de estas, sustenta un notable pasado del cual hoy no queda vestigio. Sin embargo, perduran los recuerdos del otrora activo puerto salitrero de Junín. Es una desabrigada bahía de la costa del departamento de Pisagua, a 10 kilómetros al sur del puerto de Pisagua y a 18 kilómetros al oeste de la pampa calillera del Salar de Obispo. El nombre de esta caleta corresponde a la del famoso lugar en la sierra peruana donde se llevó a cabo la memorable batalla en la cual el ejército gran colombiano peruano derrotó al español el 6 de agosto de 1824. De ahí viene el origen. Muy ¿Ah? interesante. Después de la ocupación chilena de nuestra provincia, Junín tomó importancia cuando en la última década del siglo pasado quedó terminada una línea férrea de 90 kilómetros que la comunicaban con el cantón salitrero de Santa Catalina, abaratando el costo del salitre como también haciendo más expedito su envío al puerto de embarque. La obra ferroviaria fue construida por Junín Nitrate al Railway con una inversión de 3.497.130 pesos. Cuando sobrevino la Guerra del Pacífico durante la invasión de Tarapacá, fue ocupada sin resistencia por una división chilena que desembarcó el 2 de noviembre de 1879, complementando de esta manera al de Pisagua efectuado en esa misma fecha. O sea, fue el segundo desembarco. Qué interesante. Durante la Guerra Civil en 1891 frente a Junín, se efectuó una corta refriega naval entre los buques congresistas y uno balmacedista, acción sin mayores consecuencias. La población de este puerto, que quedó habilitado en 1863, según Censo Nacional de 1907, era de menos de 700 habitantes. En pleno auge del salitre, exportó en 1909 1.846.789 toneladas métricas de salitre y su movimiento naviero en 1912 fue el siguiente. Entraron al puerto 100 buques, 88 vapores y 12 veleros. Junín era el más pequeño de los puertos salitreros por el cual se exportaba la producción del cantón de Santa Catalina. 2 representaciones consulares estaban establecidas en Junín, mira qué importante, la de Gran Bretaña y Uruguay. La primera guerra mundial en 1914 al 1918 trajo por consecuencia graves repercusiones en la industria salitrera, sufriendo este puerto los impactos de la crisis de 1920, la que se vio claramente reflejada al disminuir considerablemente su población, ya que de acuerdo al censo de 1920 se redujo a 671 los habitantes, que era la población de 1907, a solo 361 pobladores. O sea, el mismo año Sí. de la movilización de la escuela Santa María, fíjate. La crisis de 1920 se superó y es así como en 1925 exportó 451.183 quintales métricos de salitre con un valor de 11.476.232 de 18 peniques, pagándose por esta cantidad los derechos que alcanzaron a 4.575.097 de moneda correspondiente de 6 peniques. En ese tiempo se hablaba mucho de peniques, ¿no? Y de libras Claro, esterlinas ¿cierto? también. La unidad de moneda. Al sobrevenir la devastadora crisis económica de 1930, que esa fue poderosa, ¿no? La industria salitrera fue terriblemente afectada, llevando a la mayor parte de las oficinas a la paralización, quedando tan solo algunas en actividad, con lo que Junín quedó sin movimiento,
pues el cantón de Santa Catalina paralizó. La población se redujo aún más, siendo esta, según el censo de este año, de solamente 237 habitantes. Fuimos bajando de 700 a 600 posteriormente. Corrió la misma suerte Junín que Caleta Buena, salvándose Pisagua, su rival, a la cual le quitó cierta importancia, pero que gracias a su calidad de capital departamental logró sobrevivir a duras penas. Ya nada había que hacer con Junín. Su suerte se salió totalmente con el desastre salitrero, lo que obligó a clausurar el puerto en 1931, iniciándose las faenas de desmantelación de las edificaciones e instalaciones portuarias y las del ferrocarril salitrero, del que llegaba hasta el Alto de Junín. Desde ese lugar al Bajo Junín había un funicular desde una altura de 643 metros. A los 10 años después de la debacle de 1930, había un solo poblador, mejor dicho, un sereno que resguardaba los materiales de edificaciones desmanteladas. Hoy no hay buenos medios para viajar a Junín, pues no existe el ferrocarril ni los caminos, que quedaron abandonados. Solamente su acceso se puede hacer a través de los altos cerros de la cordillera de la costa o desde el mar, siendo únicamente las embarcaciones pesqueras las que suelen acercarse a su desierta bahía. Así muere Junín, la caleta importante en los Importantísima, y sin duda alguna pasado. Que hoy, cierto, existen medios, cierto, porque esto debería ser incluido dentro de los circuitos de visita, de las rutas de visita a estos lugares patrimoniales, porque es aquí donde descansa precisamente gran parte de nuestra historia. Entonces, hay, por ejemplo, nombraste ahí mientras tú estabas leyendo Balmaceda, sí, pues, el presidente de la República de Chile, que hizo una visita, como tú decías, aquí a la región, y sin duda alguna también dejó su huella en esta zona, puesto que tenemos una avenida costera, la gran avenida, que lleva el nombre de este gran... Llevaba, porque ahora se llama Arturo Prat. Le fue cambiado, ¿cierto? Tenía el nombre de este representante de la esfera política de nuestro país de esos años. Claro, que hizo la visita y posteriormente, después de haber estado en Iquique, se va a Buenos Aires y allá se suicida. Claro, seguramente por, vamos después, más todas las adelante, milongas. vamos a ¿cómo se llama? A comentar la historia de Manuel Balmaceda, el presidente que visitó el Donkey de Agua Santa. Hay tantas cosas que están impregnadas de la historia si uno camina por nuestra ciudad, por nuestros pueblos salitreros. Está la historia, está tanto la historia de la Guerra del Pacífico como la historia salitrera. Vamos a la música. Vamos a la milonga.